En la actualidad, vivimos en un mundo donde los seres humanos han alcanzado libertades relativas y facilidades extraordinarias en casi cualquier ámbito. Pero, ¿esto siempre fue así? En realidad, tenemos la dicha de contar que podemos elegir a nuestros presidentes, ir a la escuela, administrar nuestras finanzas personales y de poseer un acceso a todo el conocimiento del mundo nunca antes visto o escuchado, pero sí con algunos referentes. Hablemos y reflexionemos sobre el por qué es importante la ilustración y cómo se ve presentada en la actualidad. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me... Designamos ilustración a aquel movimiento intelectual, cultural, ideológico, político y hasta filosófico que surge en Francia, Alemania e Inglaterra en torno al siglo XVIII. Dicho siglo también es conocido como el siglo de las luces, nombre que refleja el significado de una transición de un conocimiento oscuro a mentes iluminadas con una ambición por convertirse en doctos de las artes y las ciencias. El concepto oscurantismo, obscurantismo, adquiere su importancia durante la Edad Media. El concepto está ligado a la tutela eclesiástica, pero se registra un uso extendido a lo largo del tiempo. Para entenderlo, hay que tener muy presente el poder que tuvo la Iglesia sobre los diferentes conocimientos y de forma inmediata sobre la moralidad y la vida en general de los poblados. En el siglo XVIII, oscuro pasa a significar conservador para los iluministas y entre otros oscuros se hallaban particularmente los grupos religiosos. Llamamos de forma despectiva a las características del absolutismo como antiguo régimen. Durante este periodo, el pueblo vio cómo los monarcas justificaban sus malas administraciones con el derecho divino. Eran autoritarios, poco les importaban sus súbditos y gastaban su dinero en glamurosas joyas y atuendos. Existió un rey que es la tenebrosa personificación del antiguo régimen con todas las singularidades que esto conlleva. Exacto, nos referimos a Luis XIV, el cual incluso es apodado como el Rey Sol en una analogía para compararse con el astro rey, poderoso, esplendoroso y deslumbrante. Este rey llevó una vida llena de excesos y el cual, por si fuera poco, se atrevió a decir explícitamente «l'état c'est moi», en el sentido de identificarse como el Estado mismo. ¿Cómo termina esto? Bueno, desde el siglo XV, la gente comienza a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Conocemos la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII. Nos referimos al empirismo y al racionalismo. El liberalismo inglés impuesto por John Locke y la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Estas nuevas ideas, imbuidas de un espíritu eminentemente liberal, nacieron por obra de aquellos famosos pensadores, también llamados filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones, políticas sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo de aquella época contra el injusto sistema de gobierno imperante. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía,
política y literatura. Durante la época de la Ilustración, el mundo vio llegar a personajes con mentes realmente brillantes, como René Descartes, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venideras de filósofos ilustrados, con su famosa frase Je pense donc je suis. Francis Bacon, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental. Immanuel Kant, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, que es un escritor, filósofo, abogado, músico, botánico y naturalista que se convirtió en una de las mentes más brillantes de la Ilustración, siendo su Contrat social una de sus obras más celebradas. También tenemos a David Hume, el barón de Montesquieu, al cual le atribuimos la articulación de la teoría de separación de los poderes, fundamental en toda constitución republicana. Denis Diderot, que es un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la Encyclopédie. Jean-Laurent d'Alembert, filósofo, matemático, impulsor del ya anteriormente descrito enciclopedismo. Lavoisier, entre otros como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler, etc. No cabe duda de que este movimiento representa una serie de cambios que no se habían presenciado con esas magnitudes, y no solo en Europa, sino en todo el mundo. Lo que yo considero que es un punto muy importante que incluso aún es posible evidenciar en la actualidad es el auge del método científico, pues lo utiliza cualquier trabajo de investigación y también es referente del conocimiento como es conocido, lo cual nos lleva a las modificaciones en la política que también son vigentes, ideas divulgadas precisamente por medio de la enciclopedia. Se trata de la soberanía popular, la libertad individual y la libertad de pensamiento, así como la libertad de la industria y del comercio. Y por cierto, si nunca hubiera aparecido la enciclopedia, no sabría en dónde estaríamos parados ahora mismo. Es decir, gracias a ella se logró divulgar todo aquello que hizo posible las independencias en la América, lo cual tiene que ver concretamente con nosotros en México, aunque también hubo una serie de cambios con el rey de España en ese entonces. Sin una enciclopedia primitiva, hoy en día posiblemente no conociéramos aquellos materiales tanto físicos como virtuales para enriquecernos de conocimiento. Y regresando un poco a lo político, en realidad tampoco tenemos certeza de que las monarquías absolutistas terminaran su reinado algún día, y ni qué decir de las ideas religiosas sobre las que estábamos impregnados en ese entonces, pues afortunadamente ahora nos regimos por la razón. Para finalizar, todo en un conjunto moldeó las formas de gobierno en la que estamos acostumbrados, en donde ahora aparentemente el pueblo tiene voz y voto sobre el Estado, y termina con esa pasividad histórica en donde no tenían una participación activa. Pour étouffer la langue amère qui te vole tes mots d'amour, pour préciser ta colère et tes désirs à contre-jour.